Guerra de Vietnam, un conflicto crucial del siglo XX. La Guerra de Vietnam, uno de los conflictos más prolongados y devastadores del siglo XX, fue una guerra que dejó una profunda huella en la política internacional, la sociedad y la cultura global. Este conflicto no solo marcó el curso de la historia de Vietnam, sino que también tuvo repercusiones significativas en la política exterior y la percepción pública en Estados Unidos y en todo el mundo. La Guerra de Vietnam se enmarca en el contexto de la Guerra Fría, una época de tensión y rivalidad entre las superpotencias del bloque occidental liderados por Estados Unidos y el bloque oriental encabezado por la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, una antigua colonia francesa, fue dividido en dos estados, el norte bajo un gobierno comunista liderado por Ho Chi Minh y el sur con un gobierno pro-occidental apoyado por Estados Unidos y otras naciones aliadas. La división del país se formalizó en los Acuerdos de Ginebra de 1954, que establecieron una línea de demarcación temporal con el compromiso de celebrar elecciones nacionales en 1956 para reunificar Vietnam. Sin embargo, estas elecciones nunca se llevaron a cabo, en parte debido a la oposición del gobierno survietnamita y la intervención estadounidense. El conflicto de Vietnam comenzó como una lucha de resistencia contra el colonialismo francés y se transformó en una guerra civil entre el régimen comunista del norte y el gobierno del sur, respaldado por los Estados Unidos. La guerra escaló en la década de 1960, cuando Estados Unidos, bajo el pretexto de la intervención para contener el comunismo, la teoría del dominó, comenzó a enviar tropas y apoyo militar al gobierno de Vietnam del Sur. Las tácticas utilizadas en la guerra fueron variopintas y a menudo brutales. Las fuerzas estadounidenses y sus aliados aplicaron estrategias como bombardeos masivos, herbicidas como el agente naranja y el napalm y operaciones militares de alto impacto. Por su parte, el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong, una fuerza guerrillera comunista en el sur, emplearon tácticas de guerra irregular y escondían sus operaciones en una red de túneles subterráneos. A pesar de su superioridad tecnológica y militar, las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a una feroz resistencia y una guerra de guerrillas que dificultó sus operaciones. La Guerra de Vietnam tuvo un profundo impacto en varios niveles. En primer lugar, el conflicto demostró las limitaciones del poder militar estadounidense y cuestionó la eficacia de la política de contención del comunismo. La guerra llevó a una reevaluación de la intervención estadounidense en conflictos internacionales y fomentó un escepticismo generalizado sobre la capacidad de las superpotencias para imponer sus voluntades en regiones lejanas. En segundo lugar, la guerra provocó un movimiento de oposición en Estados Unidos y en otros países, destacándose protestas masivas, manifestaciones y una creciente desconfianza en las instituciones gubernamentales. La cobertura mediática de la guerra, a menudo gráfica y directa, contribuyó a un cambio en la percepción pública y a un mayor activismo social. En tercer lugar, Vietnam sufrió enormes pérdidas humanas y materiales. Se estima que murieron entre 2 y 3 millones de vietnamitas, incluyendo civiles y combatientes, además de unos 58.000 soldados norteamericanos. La guerra también dejó una huella ambiental duradera debido al uso de herbicidas y bombardeos, y el país enfrentó una reconstrucción compleja tras la reunificación de 1975. Y en cuarto lugar, a nivel internacional, la Guerra de Vietnam influyó en las políticas exteriores de diversas naciones y en la forma en que se percibieron los conflictos militares. La guerra también contribuyó al cambio en la política exterior de Estados Unidos, que adoptó una postura más cautelosa en intervenciones militares posteriores. Finalmente, en 1973, bajo la presidencia de Richard Nixon, Estados Unidos retiró sus tropas tras los acuerdos de paz de París, pero los combates continuaron hasta que las fuerzas de Vietnam del Norte capturaron Saigón en 1975, unificando el país bajo un gobierno comunista. La victoria del norte no solo marcó el fin de la guerra, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Vietnam. La reunificación trajo consigo una serie de desafíos, incluidos problemas económicos y sociales, así como la integración de los excombatientes y refugiados. Esta guerra ha sido objeto de numerosas películas, libros y estudios académicos que exploran sus múltiples facetas y consecuencias. Además, el conflicto ha dejado una marca duradera en la memoria colectiva, influyendo en la política, la cultura y la percepción pública de los conflictos armados. Igualmente, la derrota de Vietnam también tuvo un impacto significativo en la política exterior de Estados Unidos y en su percepción global.